Yo desde los 6 años estuve incursionando la música gracias a mi abuelo, pues que realmente se preocupó, vio, observó mis aptitudes y me enseñó las primeras posiciones de la guitarra. Luego inclusive, como él cantaba, se dio también un lugar en el que yo cantara y tocaba y me acompañaba. Cantaba y me acompañaba. Y así sucesivamente. Eso sucedió aquí en Panamá, ciudad capital, y que posteriormente, por razones profesionales de mi señora madre, pues nosotros nos mudamos a Colombia, en la cual pude realizar mis estudios musicales en el Conservatorio Antonio María Valencia. Allí tuve la oportunidad de estudiar la guitarra, el violonchelo y el canto. Esto motivó realmente una inquietud gracias a mi profesor Alfonso Valdiri, que también tenía una iniciativa en función de desarrollar los grupos guitarra con voz. Sin embargo, pues esta iniciativa, a pesar de lo que realmente se podía escuchar como algo verdaderamente sonoro, hermoso, sobre todo en el campo de la música popular, motivó que verdaderamente me preocupara por ensayar, desarrollar características de carácter grupal. Y yo en el mismo proceso, ya en los últimos años de estudio, organizaba grupos con los compañeros míos de estudio, los dirigía y así sucesivamente, hasta que en un momento dado, en la terminación de estudio, por allá en 1967, se dispuso verdaderamente hacer toda una serie de giras fuera de Colombia, porque el conservatorio que les hablé pues está ubicado en Cali, Colombia, y verdaderamente estuve viajando, tocando conciertos, porque el primer concierto que yo di fue a los 15 años, y que posteriormente en esa gira estuvimos en Costa Rica, estuvimos en México y en Nicaragua, hasta llegar a los Estados Unidos. Y ya en los Estados Unidos realmente se inició toda una campaña como seguimiento de lo que era la labor grupal, y tenía dos grupos que verdaderamente funcionaban en ocasiones como uno solo. Un grupo era grupo de guitarra clásica, un cuarteto, y el otro grupo era de jazz. En diversas ocasiones, con el artista de fama mundial Bob Hope, artista cómico, nosotros trabajamos en función de proyectar la música, y sobre todo la música latina, y tuvimos oportunidad de conocer a diversos artistas de cine y toda una serie de manifestaciones en función de otros grupos que también comenzaron a alternar, hasta que en un momento dado supe de la necesidad aquí en Panamá de un profesor de guitarra y un miembro de la orquesta sinfónica tocando violonchelo. Yo verdaderamente apliqué, me contacté con las personas que en aquel entonces estaba en la dirección del conservatorio Damián Carles. El conservatorio en aquel entonces formaba parte del Ministerio de Educación, y en la sinfónica con el doctor Eduardo Charpentier, que en ese entonces dirigía la orquesta sinfónica. Entonces hice mi presentación, examen si bien se quiere,
en las dos partes, tanto como profesor de guitarra, como también violonchelista de orquesta sinfónica. Tuve por espacio de 5 años aproximadamente, por decir, en la orquesta sinfónica, donde se adquirió mucha experiencia. Ya antes de eso, yo tocaba en la orquesta de cuerdas de Cali, del conservatorio, y tocaba el violonchelo. En el caso específico de los Estados Unidos también hice un tanto de labor tocando el violonchelo. Sin embargo, la guitarra fue el instrumento primordial que ocupó la mayor parte del tiempo. Se puede decir que entonces, en aquel entonces, realmente se dieron diversas, por decirlo así, direcciones de desarrollo. Por un lado, el violonchelo, y por el otro lado, la guitarra. Cada día que pasaba de la semana yo cogía por un lado el violonchelo y por el otro la guitarra para agarrar el taxi y llegar al conservatorio, porque también participaba en la orquesta del conservatorio que en aquel entonces quedaba en el casco viejo de la ciudad, por ahí en el Parque Porras, y que de una u otra forma era muy distinto a lo que ustedes hoy en día tienen la gran suerte de estar en un complejo de Bellas Artes con todos los campos distribuidos, con instalaciones, etcétera, etcétera. En aquel entonces verdaderamente era dificultoso. La central del conservatorio prácticamente era un edificio museo, un edificio que, si bien se quiere, había formado parte de las primeras iniciativas republicanas en nuestro país, y ya prácticamente es un edificio que se estaba cayendo. Realmente en todo ese transcurso de tiempo, hasta 1975 aproximadamente, tuvimos la oportunidad de esas experiencias tocando la guitarra, porque una vez que en 1970 se inicié prácticamente la labor como profesor de guitarra, se formó el primer grupo, un grupo de 22 miembros que verdaderamente participó en lo que fue en la actividad de clausura de aquel entonces del conservatorio. Era la primera vez que se escuchaba un grupo de guitarras tocando una pequeña fuga de Juan Sebastián Bach. No dura ni siquiera 2 minutos. Tararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Y eso fue todo hasta que finalizó. Más fue el tiempo que se utilizó en colocar las sillas, las 22 sillas, que lo que duró la pieza. Y ese fue, podemos decir, el inicio de lo que fue la carrera de desarrollo de por decir, de los grupos de guitarra. No existían grupos de cámara, y hago constar que en ese sentido nosotros pues sí que puedo hablar de suerte, o puedo hablar de algún tipo de iniciativa piloto. Se fue la primera vez que en mucho tiempo no se escuchaban los grupos de cámara, y nosotros iniciamos esa labor con la guitarra. Ese año realmente desarrollamos 22 conciertos. En aquel entonces la orquesta sinfónica estaba verdaderamente en un periodo bastante crítico, y tocamos más conciertos que lo que tocaba la orquesta sinfónica, y eso fue un logro que realmente captaron muchos de las personas dentro de la actividad musical o profesionales, y verdaderamente constituyó una iniciativa histórica que posteriormente se convirtió en lo que podríamos decir en otros grupos que aparecieron en Panamá. El grupo Guitarras Panamá, que fue el más característico de todos, constituía solamente 6 miembros.
Con ese grupo nosotros hicimos todas las giras a las distintas partes de la República y fuimos a México en representación diplomática con el presidente Arroyo de aquel entonces, todo lo que el periodo revolucionario y demás, y también hicimos una gira de conciertos en México. Primera vez que se daba una situación de esta naturaleza. En 1975 tuvimos la suerte de tocar por primera vez en nuestro país el concierto de Aranjuez. Concierto que, si bien se quiere, fue algo que verdaderamente causó mucha sensación. Eso fue en el Teatro Nacional, y que verdaderamente las damas, mujeres profesionales, que en aquel entonces existía, patrocinó el evento. El teatro estaba súper lleno y eso verdaderamente fue algo apoteósico. Ya posteriormente tuve la oportunidad de ser solista en otros conciertos, como el concertino de Ramón Noble. Tuvimos también tocando el concierto de Vivaldi, y ya con la misma orquesta sinfónica en el mismo Chiriquí, en David, pues realmente tocamos el mismo concierto de Vivaldi. A lo que yo voy entonces es de que existieron oportunidades de intercambios culturales con la Unión Soviética, y esto motivó la aparición en nuestro escenario de varios músicos muy prominentes, músicos clase A, que verdaderamente tuvieron la iniciativa de formar junto conmigo y algunos compañeros nacionales un grupo en la cual yo hacía arreglos y daba, como quien dice, ímpetu a la creatividad, en el sentido de darle seguimiento a la música grupal. Esto realmente motivó otras iniciativas en función de que pensaba yo, bueno, en realidad sería mucho mejor que nosotros expandiéramos las acciones hacia las diversas comunidades del país. De eso surgió el primer Festival Nacional de Guitarra Manuel López. Manuel López aparece dentro de lo que son los registros de la institución como el primer profesor de guitarra que existió en el conservatorio. No obstante, hasta la fecha no he tenido la menor información, a pesar de que eso se radió, se hizo una convocatoria pública invitando a todos los familiares, conocidos, amigos del profesor López, y no apareció nunca nadie. Luego que entonces en ese contexto dije, bueno, si ni siquiera los estudiantes, si ni siquiera los amigos, o ni siquiera se puede decir las personas involucradas con este primer profesor estaban en presencia, comencé a pensar seriamente de que yo era la persona que iniciaba todo el proceso de desarrollo de la guitarra en Panamá. Me acuerdo yo que cuando ingresé al departamento de guitarra del conservatorio, mis compañeros, que fueron Tito Medina y Edgardo Quintero, profesores de guitarra en aquel entonces, exalumnos del profesor Manuel López, y de allí entonces me di cuenta, ok, había un par de miembros del profesor Manuel López, pero no terminaron estudios con Manuel López. Sencillamente ellos llegaron hasta una, por decir, mitad del programa de estudios, pero estaban dando clases porque realmente la convocatoria para guitarra era muy grande, y habían
grandes cantidades de estudiantes. Esto del festival, que en 1980 se inició, lo inició la YMCA, que en aquel entonces la YMCA, pues el centro de estudios de inglés y de otras materias, prácticamente una representación de lo que era la cultura norteamericana, inició y apoyó todo lo referente al Festival Manuel López. Este primer festival en 1980, 81 aproximadamente, dio lugar a que el Instituto Nacional de Cultura, antes Instituto Nacional de Cultura y Deporte, se convirtió al fin de cuentas como Instituto Nacional de Cultura con la administración de General Torrijos, y motivó verdaderamente también la aparición de algunos miembros de Holanda. En este caso hablamos del profesor Rudy Bedak, quien en un momento dado tuvo por decirlo así, la iniciativa de investigar qué es lo que estaba pasando en la guitarra, porque como guitarrista, a fin de cuentas, guitarrista holandés, le interesaba todo lo que estaba sucediendo en nuestro país. En ese sentido, en aquel tiempo, desafortunadamente, yo sufría quebrantos de salud y lo conocí en el hospital. Él me visitó y verdaderamente fue una sorpresa, ¿no? No esperaba tal cosa. De pronto dice, no, yo soy Rudy Bedak, profesor de guitarra. En aquel entonces estaba dictando como profesor visitante prestado, por decirlo así, por el gobierno holandés, en las Antillas holandesas, en Bonaire. Dirigía toda una serie de actividades, sobre todo en lo que se refiere al campo de la educación. Y después que él se presenta, me dice, bueno, yo he venido aquí a visitarlo porque he sabido que usted es la persona que ha iniciado todo el proceso de desarrollo de la guitarra aquí en Panamá, y me gustaría realmente que tuviésemos la forma de intercambiar culturalmente todas las actividades que se iban a realizar, y que entre Bonaire o Antillas Holandesas y Panamá fue la primera iniciativa de intercambio que se dio. En un momento dado yo me trasladé para las Antillas como profesor invitado para dar clases, proceso que fue prácticamente 9 días, y tuve la oportunidad de dirigir el grupo que tenía el profesor Rudy Bedak allá en las Antillas, el grupo de guitarras. De esta manera, el profesor Rudy también fue invitado ya en ese sentido, pues, hacia las áreas de Chiriquí para dictar seminarios y demás. Pero siguiendo con el cuento del Festival Internacional, que se convirtió realmente en un festival internacional a raíz de 1981, se puede decir que en los 2 últimos años ya yo tuve guitarrista Stanley Norpool de Holanda, el profesor Rudy Bedak también de holandés, había otro guitarrista cubano, ahora que no me recuerdo el nombre, costarricenses, y así sucesivamente fue compactándose un grupo de verdaderos cultores de la guitarra y sobre todo admiradores de lo que aquí en Panamá estaba sucediendo por primera vez en la historia. Para ellos esa era una forma de entrada, de ampliar la contextura de intercambio cultural entre las dos naciones, y en este caso podemos hablar de Holanda y Panamá a través de las Antillas holandesas. ¿Qué sucede en todo esto?
El segundo festival prácticamente, desde el primer festival, si bien se quiere, yo lo organizaba a través de la Academia Científica Moderna de la Guitarra, era una institución que ya había estructurado de tipo privado y que allí estudiaron felizmente la señorita Vilma Esquivel, la profesora Teresa Toro, que muchos conocen hoy en día como formadora de lo que es el Festival Internacional que se está dando, y toda Allen Liu, señor García, habían otras, por decirlo así, otros miembros, unos 2 miembros más, que más o menos constituían unos 7 miembros, que a raíz de un año de planificación se daba en virtud para desarrollar este evento, que si bien se quiere duraba prácticamente una semana, 5 días laborables, y que en ese sentido pues el INAC nos apoyó. Ahora bien, nunca había pasado algo como esto, nunca antes se había dado una iniciativa en la cual inclusive dicho festival se caracterizó siempre en convocar a todas las áreas del país. Convocamos a las provincias centrales, tuvimos participación de guitarristas de las provincias centrales, de Chiriquí, y que verdaderamente constituían una verdadera representación de lo que era la guitarra en sentido de nuestra nacionalidad ante los extranjeros que siempre nos estaban visitando. Esto duró aproximadamente 5 años, porque de 1981 a 1985 aproximadamente el Festival Manuel López duró, se prolongó. Pero hay algo muy característico, en sentido de que en la Academia Científica Moderna de la Guitarra yo tenía un estudiante norteamericano que pertenecía al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y allí tuvimos muchas oportunidades de conversar y de muchas cosas que yo no me atrevería a mencionar por lo delicado que es. Me habló sobre el devenir de Panamá y de todo lo que se había considerado a nivel de gobierno de los Estados Unidos, las cosas que iban a suceder y todo lo demás. Eso motivó para mí una gran inquietud en función de un devenir que no era muy claro y que estaba muy confuso, con una gran tendencia hacia la oscuridad. Comencé a viajar a Chiriquí por iniciativa de la Escuela de Bellas Artes de Chiriquí para dictar unos seminarios de verano, y en ese contexto nosotros comenzamos a dictar estas clases sin mayores pretensiones, prestar un servicio, a realizar un viaje al interior, cambiar de ambiente, etcétera. De ahí me hice a algunos amigos, ¿verdad? Como el caso específico del doctor Carlos Troch, ya difunto. Tenemos también el caso, por ejemplo, del arquitecto Álvarez. Y me entero yo que, pues, sí, evidentemente, el doctor Troch fue alumno de Manuel López. Pero de una de esas cosas que cuando se hizo la convocatoria para que realmente asistiera todo aquel que conoció al profesor López, se hiciera presente, pues evidentemente no era posible, puesto que en Chiriquí no se escucha, por ejemplo, radio, la radio, bueno, Radio Ritmo, era la Voz del Istmo, era la emisora, donde inclusive desarrollé 2 años consecutivos un programa radial en base a desarrollo de la música, invitados de guitarra, todos los estudiantes de guitarra participaban en ese programa,
y algunos artistas extranjeros que llegaban al predio también participaban. De manera que por espacio de esos 2 años se desarrolló la iniciativa en virtud de desarrollar la guitarra. Posteriormente, pues nosotros comenzamos a tener los contactos en Chiriquí y prácticamente iniciamos labor en 1985-86 aproximadamente, en donde verdaderamente entré como profesor en la universidad. En aquel entonces era Centro Regional Universitario, que pertenecía a la Universidad de Panamá. Y en el INAC, que ya llevaba tiempo de estar trabajando en el INAC como profesor, acá en el Conservatorio Instituto Nacional de Música, que es el nombre que siempre se le ha adjudicado. Y eso constituyó el inicio del trabajo, un trabajo que verdaderamente se realizó y que hasta el momento pues podemos estar hablando que yo tengo tal vez unos 25 años de estar laborando en Chiriquí, tanto en parte como miembro de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ya no estoy trabajando con el INAC, obviamente, pero recientemente hice un seminario de musicoterapia solicitado por el INAC. Quiero decir al respecto lo siguiente. Si bien se quiere, ante toda esta pequeña historia que he contado, yo me constituyo como una especie de bisabuelo, tatarabuelo de la guitarra en este país, porque quiero decir que todos los que se graduaron conmigo, por ejemplo, como el profesor Gelacio Morales, que ahí está su salón anterior, cuando estuvo aquí en la universidad, tenemos el profesor Gabriel Tapia, tenemos Juan Gabriel Cedeño, tenemos en el caso específico de otros que se graduaron, una muchacha ahora mismo que no recuerdo exactamente su nombre, pero todos ellos generaron estudiantes. De entre esos, el profesor Gabriel Tapia, por lo menos, graduó, por decirlo así, a Pardo Tristán, quien también forma parte de lo que es la organización del evento que hoy en día se desarrolla, el Festival Internacional,